y vamos a continuar con el avance de materia. Hasta las anteriores clases que hemos pasado el año pasado, hemos visto cómo se pueden calcular los intervalos de confianza para las medias y para la diferencia de dos medias poblacionales. Uno, cuando la población es normal, cuando la población o cuando el tamaño de la muestra es grande y cuando el tamaño de la muestra es pequeña. Entonces, con esas consideraciones vamos a continuar con el avance del tema hoy. Ahora vamos a ver lo que son los intervalos de confianza para proporciones. Bueno, una proporción es una característica de la población que sirve para definir una característica en estudio. Por ejemplo, la proporción de A de un total de N, si es para una población. Si es para una muestra, P, que va a ser A de un total de N observaciones muestrales. Es decir, A representa la característica particular de estudio y N el número total de observaciones en una muestra. Ahora, bien, por ejemplo, queremos saber la proporción de alumnos en un curso que tienen ojos de color celeste o azul, ¿no es cierto? Es un porcentaje o una proporción. Entonces, nosotros vamos ahora a estimar los intervalos de confianza para una proporción. Si deseamos estimar un intervalo de confianza de 1 menos E para una proporción, este intervalo de confianza será P con su sombrerito, que quiere decir P estimado, más menos el estadístico de Z E medio veces el error estándar de la proporción igual a 1 menos E. Quiere decir el intervalo de confianza. Donde P con su asterisco es una, o con su sombrerito, perdón, P con su sombrerito es una proporción estimada. Y S de P
es el error estándar. El error estándar de la proporción. Este error estándar de P vamos a calcular como la raíz de la proporción por 1 menos P dividido N, donde además sabemos por definición que P es la probabilidad de éxito o la probabilidad, vamos a decir en este caso, de que ocurre el suceso. Y 1 menos P ha de ser igual a Q. Y saben ustedes muy bien que Q es la probabilidad de que no ocurre el suceso. De que no ocurre el suceso. Y entonces tenemos el intervalo de confianza para estimar una proporción, suponiendo que la proporción se distribuye normalmente. Bien. Vamos a entonces ahora aplicar una fórmula para este intervalo de confianza para estimar una proporción. Pasemos. Por ejemplo, supongamos que una empresa de investigación de mercados entrevista a una muestra aleatoria de 100 personas. Y encuentra que la proporción de, vamos a poner la proporción muestral de personas que prefieren el turismo es del 40%. Se pide hallar un intervalo de confianza
del 95% para estimar la proporción de personas que prefieren el turismo. Bien. Entonces, en este ejemplo, tenemos como datos una muestra de 100 personas. De las 100 personas, el 40% P prefieren el turismo. 0,40, ¿no es cierto? Y el otro 60% Q, que es igual a 1 menos P, sería 1 menos 0,40 igual 0,60, no prefieren el turismo. Entonces, como estos datos son para una muestra, lo que nosotros queremos es determinar cuál es la proporción de la población que prefiere el turismo con un nivel de confianza del 95%. Dicho de otra manera, con una probabilidad del 95%, queremos estimar que la proporción de la población esté bajo dos límites, uno inferior y otro superior. Entonces, a esto nosotros denominamos intervalo de confianza de P. P, entonces, la proporción de la población estimada más menos el estadístico Z en medio veces el error estándar de la proporción de la muestra estimada es igual a 1 menos E. Entonces, el valor estimado va a ser 0,40 más menos Z en medios. El valor de Z en medios, hemos dicho que es el estadístico que mide el valor de la abscisa Z en medios para un nivel de confianza de 0,95 dividido entre 2. Si dividimos nosotros este intervalo de confianza entre 2, entonces resulta que la mitad tiene un valor de 0,475 y esta otra mitad de 0,47.5. Y entonces, E medio simplemente vale ¿cuánto? 0,025 y este otro extremo 0,025. Y entonces, la mitad, el 50%, y la otra mitad del 50%. Entonces, para definir el estadístico de Z en medios, el valor de la abscisa, visto en la tabla de la distribución normal para una curva de distribución normal como esta, entonces nosotros tenemos que ver el valor de C, un valor que esté aproximado a 0,475 y definimos el valor. Entonces, visto este valor en el cuerpo de la tabla, ¿cuánto nos va a dar? Voy a cambiar de función para que veamos una tablita. A ver. No sé si voy a poder, a ver.
A ver, ¿qué voy a compartir? A ver, vamos a compartir esta tabla de distribución de frecuencias. A ver, veamos menos. Ahí se ve, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros podemos observar el valor de la tabla de Z medios. Si nosotros tomamos esta representación gráfica aquí, a ver si escribo ahí, y tenemos la curva 0,95 dividido 2, esto más o menos indica que ahí está 0,475 y este otra área 0,475, ¿no es cierto? Y esto vale 0,025. Y aquí está el valor del estadístico de Z medios. Z medios. Entonces, esta otra partecita S medios vale 0,025. Entonces, esta área, en términos de probabilidades, vamos a ver el valor del estadístico Z. Y entonces, 0,475 vamos a ver en el cuerpo de la tabla. O un valor que se aproxime a 0,475. Entonces, tenemos los valores de Z en columna y los decimales en fila. Esto ya ustedes saben muy bien. Entonces, 0,475 encontramos exactamente aquí, miren, ahí está, 0,475. Y donde se cruzan estas dos líneas, tenemos para Z medios igual. Este puntito vale 1,96. Miren, 1,9 hasta 0,6. Entonces, Z es 1,96. Bueno, ustedes ya conocen entonces cómo se obtiene el valor de la tabla. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra pizarrita. Ahí. Y volvemos nuevamente entonces. Entonces, Z medios para nosotros vale 1,96. Entonces, 0,40 más 1,96 por el error estándar de P, que es la raíz de P por 1 menos P sobre N. El error estándar de P igual P es 0,40 por 1 menos 0,40. Dividido esto entre N, que es 100 observaciones o 100 muestras. Y haciendo operaciones vamos a tener el valor de P. ¿A qué es igual? Si alguien me puede... 0,04.
0,04. 0,4. ¿Exacto? 0,05 sería redondeando. 0,05. 0,05. Redondeando, ¿no es cierto? Sí, dice. Entonces, vamos a redondear a 0,05 este valor. 0,05. Entonces, tendríamos 0,05 igual a 0,95, por el que el intervalo de confianza asumido es del 95%. Ahora, haciendo operaciones, ¿cuánto daría esto? 0,40 más menos 1,96 por 0,05. 0,498. 0,498 o 50. igual a 0,95, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sumando 0,40. No, Listen, eso sería la suma de todo. No, pues, vamos Directo. por partes lo que estamos haciendo. 0,0. Primero he dicho esto, ¿no es cierto? 0,098 se realiza. 0,098. 0,098. Ujú. Bien. Entonces, sumando, está bien, pero me parece que no está muy bien. Es 0,098. Ya. Entonces, esto es 0,098. Sí. Así está bien, entonces. Entonces, sumando, vamos a obtener el límite superior. 0,40 más 0,098. Igual, ¿cuánto da este valor? 0,98. 498. 0,498. Y si restamos a esta P 0,098, ¿cuánto nos da? 0,32. 0,32. 0,32. Entonces, este es el límite superior y este es el límite inferior. Restando el límite inferior, sumando el límite superior. Entonces, en la práctica, este resultado es una proporción muestral solamente para 100 personas. Pero la población puede ser 1,000, 2,000, 5,000, 20,000. Entonces, este resultado de la muestra, nosotros asumimos como si fuera el verdadero valor de la población. Entonces, la estimación por intervalos de confianza nos dice que el verdadero valor de la población se encuentra entre el 49,8% y el 30,2%. Este es el verdadero valor de la población. Se encuentra entre el 49 y el 30%, con una probabilidad del 95%. Entonces, dicho de otra manera, las personas que prefieren el turismo se encuentran
en un intervalo entre el 30 y el 49% con una probabilidad del 95%. Y entonces hemos definido un intervalo de confianza para proporciones, ¿no es cierto? Bien. Ahora que hemos visto el intervalo de confianza para una sola proporción, vamos a pasar a ver ahora el intervalo de confianza A ver, voy a tratar de borrar esto para que no nos perjudique. Ahora sí. Intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones. Poblacionales. Entonces aquí vamos a estudiar un intervalo de confianza cuando el análisis se hace para dos grupos de proporciones. Entonces, un intervalo de confianza de 1 menos e para la diferencia de proporciones ha de ser a la proporción de la población 1 menos la proporción de la segunda población más menos el estadístico de z e medio veces multiplicado por el error estándar de P1 menos P sub 2, es decir, el error estándar de la diferencia de estas dos proporciones va a ser igual a 1 menos e, que es el intervalo de confianza que nosotros asumimos voluntariamente cuando estudiamos una población. Entonces, aquí P sub 1 es la proporción de la población 1. P sub 2 es la proporción para la población 2. Y el error estándar de P sub 1 menos P sub 2 ha de ser igual a la raíz de la proporción, de la varianza más bien de la proporción de P sub 1 más el error, la varianza de la proporción 2. Y la varianza de P sub 1 ha de ser igual a P sub 1 por 1 menos P sub 1 sobre N. 1. Y la varianza de la proporción 2 ha de ser a la proporción 2 por 1 menos proporción 2 sobre
n sub 2. Y tenemos este error con estas dos varianzas. Vamos a aplicar un ejemplo para estas dos fórmulas que hemos dado aquí. Voy a pasar a la siguiente hojita. Ejemplo. Bueno, vamos a tomar el mismo ejemplo anterior del turismo, pero el análisis de investigación se va a realizar para dos grupos. Entonces, supongamos que una empresa de investigación de mercados reportó que la proporción de personas que prefieren el turismo es del 40% para una muestra de 100 personas de la zona 1. Zona número 1. Y en la zona 2, en la zona número 2, 60 personas de una muestra de 200 prefieren el turismo. Entonces, hallar un intervalo de confianza del 90% para estimar la diferencia de proporciones. Bueno, con esto vamos a calcular el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Entonces, la fórmula dice que P sub 1 menos P sub 2 más menos el valor de Z medio veces el error estándar de P sub 1 menos P sub 2 veces igual a 1 menos E.
Entonces, ¿qué datos tenemos? A ver, vamos a tomar los datos ahí. Tenemos P sub 1 igual a ¿cuánto? La proporción de personas. O vamos a poner aquí. Zona 1 y zona 2. La proporción de personas que prefieren el turismo en la zona 1 es igual a 0,40 o el 40% para una muestra de 100. No hay más datos. Y para la zona 2, P sub 2 dice que en la zona 2, 60 personas de una muestra de 200, recuerden que habíamos dicho que P es igual al valor de A sobre N. A es la característica principal de estudio que tiene la investigación. Entonces, en este caso, P sub 2 ha de ser 60 de una muestra de 200. N, 200, ¿no es cierto? Entonces, tenemos N igual a 200 y A igual a 60. Entonces, P sub 2 igual a ¿cuánto? 0,30. 0,30. 0,3. 0,3. Está bien, ¿no es cierto? Entonces, con esto ya podemos nosotros calcular. ¿Qué nos falta? Además, definir. La estimación. Nos falta definir el error estándar de P sub 1. ¿No es cierto? ¿A qué es igual esto? A primero, antes de calcular el error estándar, vamos a calcular la varianza. S de P sub 1, que ha de ser igual a 0,40 por S de P es igual a la proporción por 1 menos P dividido N, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser S de P sub 1? 0,40 por 1 menos P, ¿cuánto va a ser? 0,60. 0,60 dividido entre 100. ¿Cuánto da ese resultado? A ver, David Condori, ¿ya estás presente? Sí, Lisa, aquí estoy. ¿Cuánto nos da esta varianza? Estoy calculando, Lisa. Denme un segundito. Un poco medio lento soy, pero seguro, Lisa. 0,24 me salió. A ver. Ah, no, le voy al cuadrado. ¿Está bien? 0,002. Me falta el 0,002.
0,002. 024. 024. Tiene dos ceros. 0.24. Dicen entonces 0,0024. Bien, 0,0024. 0024. Nos tenemos aquí 0,024. Y vamos a calcular la varianza para P sub 2. En este caso, esta Sigue faltando varianza, 0 en la zona 1, dicen. vamos a 0, 0, 0. No sale, me falta 0. sería P 0,30. ¿Y cuánto va a valer 1 menos P? 0,70. 0,70, ¿no es cierto? Dividido entre 200. ¿Cuánto nos da el resultado? 0,001. 0,001. 001, dicen. 0,01. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, con esos datos, nosotros vamos a calcular esta varianza. Entonces, aquí abajito. Esto es, por si acaso, la raíz, ¿no? S de P sub 1 menos P sub 2 ¿raíz de cuánto? Vamos a tener 0,024 más, perdón, son dos ceros. Ahí, 0,24 más 0,01 igual. ¿Cuánto da ese resultado? 0,058. 0,058. 058. Nos faltaría el valor de ZE medios para 0,90. ¿Cuánto va a ser el valor de ZE medios para 0,90? ¿Pueden ver ustedes en la tabla? A ver, Luis Fernando Villa, vea en la tabla cuánto es el valor de ZE medios. Bueno, Si dicen. hacemos el gráfico, ahí está 0,90 dividido 2. Esto va a ser la mitad, 0,45 exacto, ¿no es cierto? 0,45. Y aquí tenemos 0, ¿cuánto? 0,05. 0,05. A cada lado, ¿no es cierto? Bien. Esto es E medios. E medios. Y tenemos 1 menos E dividido entre 2 en dos partes. Entonces, 0,45 vamos a buscar en el cuerpo de la tabla
de la distribución normal. ¿Cuánto nos va a dar ese valor para 0,90? 1,74. 64. 1.64. A ver, veamos otra función. ¿Dónde está la tabla? No. Dicen también podría ser 1,64,5. A ver, esperen, vamos a compartir la tabla. A ver, otra vez. Entonces, voy a compartir la tabla otra vez. Entonces, ¿dónde vamos a ver? La tablita, lo que tenemos que hacer es otra vez, miren, ahí. Esto vale 0,45 y esto 0,45. Z de medios es este punto, es la abscisa en la curva de la distribución normal. Esto es lo que queremos buscar. Entonces, este valor 0,45 vamos a buscar en el cuerpo de la tabla. Si no hay 0,45, tiene que ser un valor aproximado. Entonces aquí tenemos 0,4418, 0,45 y 0,4495. Está entre estos dos valores, ¿no es cierto? Entonces tenemos para Z, ahí, 1.6 y donde se crucen estos dos valores, 1.64. Entonces, ZE medios, para mí, sería 1,645 porque estoy interpolando estos dos valores. 0,4495 y 0,4505. Entonces está en este puntito ahí, intermedio exactamente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos definido el valor de Z. Vamos a volver entonces a nuestra pizarra. Z entonces vale 1,645. Y entonces con esto reemplazamos. P sub 1 es 0,40. Esto. P sub 2, 0,30. Z de medios, vamos a poner más y menos. Z de medios, 1,645 multiplicado por esto, que hemos dicho que es la varianza, ¿no es cierto? Entonces, de 0,058 igual a 0,90. Y de aquí, sumando, vamos a sacar el límite superior y restando el límite inferior. Entonces, sí. Una consulta dentro de la raíz. En la fórmula, si no estoy mal, está menos, pero aquí está más. ¿Dónde? ¿Esto? Sí. No. Esto no es menos, sino simplemente nos está diciendo que la varianza es para P sub 1 y para P sub 2. Y en la fórmula, vemos aquí, ahí está, es esta, ¿no es cierto? Sí, listo. Ahora, esta varianza es una estimación de esto.
Por eso tomamos de esa manera. Entonces, fíjate, aquí es suma. Y esto simplemente quiere decir que es el error estándar de las dos, si podemos poner así. ¿Se entiende? Sí, Listen, gracias por la aclaración. Ese de P sub 1 está aquí. Ese de P sub 2, entonces, la varianza de P sub 1 está acá, la varianza de P sub 2 está acá. Entonces, yo tengo aquí esta fórmula, ¿no es cierto? Que este error estándar es 0,58. Está claro, ¿no es cierto? Sí, Listen. Bien. Entonces, sumando, vamos a tener el límite superior. ¿Cuánto da? 0,195. 0,195. 95. Este es el límite superior. Y restando 0,004. 5. Sería 0,005, Lice. Sí, 0,05. Bien, Sí. no hay problema. Ponemos 0,05. Entonces, esto estaría entre el límite superior. La diferencia del verdadero valor no es 0,10, porque si tomamos esta diferencia muestral, la diferencia es 0,10, pero en realidad la diferencia para la proporción poblacional está entre el 5% y el 19,5%, ¿no es cierto? La verdadera diferencia de la proporción de personas que prefieren el turismo está entre el 5% y el 19% con una probabilidad del 90%. Es decir, con una seguridad del 90%, yo puedo afirmar que la verdadera diferencia de las personas que prefieren el turismo está entre el 5 y el 19,5%. Y hemos definido los intervalos de confianza para la diferencia de dos proporciones. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Vamos a hacer un último ejemplo. Pero ya de manera general. Escriban esto. En una muestra, elegida al azar, de 200 personas, que está en la edad de votar, que votan, se dice que el 65% está a favor de un candidato. Hallar
los límites de confianza del 96% para la proporción de todos los votantes que estaban a favor de cierto candidato. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver. ¿Qué vamos a calcular, Carmen? Sí, Lisa. ¿Qué vamos a calcular aquí? Los límites de confianza. Los límites de confianza. ¿Para qué? Para los votantes. Para estimar la proporción de votantes que están a favor de cierto candidato. Sí. Lo que vamos a calcular es un intervalo de confianza para determinar la proporción de votantes que están a favor de un candidato. Entonces, este es un intervalo de confianza para una proporción, ¿no es cierto? Para una proporción. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Entonces, lo que queremos es calcular esto. De que P más menos Z E medio veces el error estándar de P ha de ser igual a 1 menos E. Ahora, ¿qué datos tenemos? Tenemos la proporción de personas que están a favor de cierto candidato, de 0,65, ¿no es cierto? Tenemos 1 menos E, que es igual a 0,96. ¿Qué más tenemos? Listen, perdón. Sí, Milka, dime. No, Listen, creo que estaba pensando, como hace rato hemos hecho un ejercicio que tenía igual con 200 personas, ¿no sería que dividamos 65 dividido entre 200 para sacar la proporción? No. ¿De dónde vas a hallar A? No hay, ¿no es cierto? Sí, perdón, Listen. No hay A. La proporción que está a favor de cierto candidato ya está definido. Lo que puede hacer es despejar para saber el 65% de 200, a ver. Calcule. Entonces, si usted quiere hacer 130, Lisa. si usted quiere hacer ese ejercicio, entonces tendría A igual a 130. Entonces, P va a ser 130 dividido 200 igual 0,65, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero en este caso ya está definido el valor de P. No hay necesidad de hacer el cálculo que tú quieres hacer, ¿no es cierto? Simplemente que esto es el tamaño de la muestra.
De esto se ha definido que un 65% está a favor de cierto candidato, que son 130 personas. Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser el valor de Z en medios para 0,96? ¿Alguien puede ver en la tabla? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 0,96 dividir entre 2. ¿Cuánto da esto? 0,48. 0,48, ¿exacto? Sí, licenciado. Este valor vamos a buscar en el cuerpo de la tabla. Ahí. Entonces, 0,48 y 0,48. ¿Cuánto será estos extremos? 0,02. 0,02. Entonces, Z en medios está aquí. ¿Cuánto vale? Lo que tenemos que hacer es buscar en el cuerpo de la tabla este 0,48. A ver, iremos a la función compartir y ahí tenemos. Buscaremos un valor aproximado a 0,48. 0,4798. 0,4798 es el más próximo, ¿no es cierto? Esto. Entonces, tenemos ahí donde se cruzan esas líneas. Z entonces es igual a ¿cuánto? A 2,0 más este valor. 2,05 es el valor de Z, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos a ir a nuestra pizarra otra vez y tenemos que Z es 2,05. Ahí. Esto vale 2,05. Esto también, 2,05. Entonces, con esto ya podemos nosotros reemplazar nuestros valores, pero tendríamos que calcular S de P es igual a ¿qué? A la raíz de P por 1 menos P dividido N. Tendríamos la proporción 0,65. 1 menos P, ¿cuánto va a dar? 0,35. 0,35. 0,35. Dividido esto entre N200. Todo esto raíz igual. 0,033. 0,033. Sería 34 porque sería redondeado. 34 redondeando. 34. ¿No es cierto? Entonces, P 0,65. Más menos. Z medios 2,05. Por el error estándar de P, que es 0,034 igual a 0,96. Y entonces, sumando, vamos a obtener el límite superior y restando el límite inferior.
¿Cuánto da sumando? 0,72. 0,72. ¿Y restando? 0,58. 0,58. Entonces, diríamos nosotros que el verdadero porcentaje de personas que están a favor de un candidato está entre el 58% y el 72%, con una probabilidad del 96%. Dicho de otra manera, con una probabilidad del 96%, la verdadera proporción de votantes que están a favor de un candidato está entre el 58 y el 72%. Entonces, tenemos el intervalo de confianza para proporciones. Cuando es solamente una proporción. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Dicen, eso llegaría a ser la interpretación, ¿no? La interpretación, lo último, claro, es la interpretación. Ay. Bien, si no hay preguntas, Dice entonces, una pregunta aquí. A ver. En el límite, ¿solo el 2 decimales más ponemos? Si un caso hay más. Por supuesto. Solo los dos decimales, ¿no? 2 decimales. O el porcentaje, ¿no? Claro, estamos expresando en porcentajes, entonces, mejor con 2, suficiente. Bueno, listo. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase, que va a ser el jueves.